este vídeo vamos a seguir usando términos introductorios, términos que nos van a ser muy útiles para el resto del curso. No vamos a meternos todavía en ejercicios fuertes ni en resolución de estos, pero sí que es cierto que estos términos hacen falta para todo el curso. Entonces lo primero que vamos a hacer es describir qué es lo que es un conjunto. Voy a poner un ejemplo un poco tonto al principio, que va a ser todos los números naturales que hay del 1 al 10. El 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 10. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo definir esto? ¿Cómo se puede describir un conjunto? Se puede hacer, en principio, nosotros vamos a hacerlo de dos formas. Lo primero, podemos escribir todos y cada uno de sus términos. Por ejemplo, yo digo que el conjunto A es todos los números comprendidos del 1 al 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué pasaría si tuviéramos un conjunto mucho más grande, como por ejemplo del 1 al 100? Pues no tiene sentido que escribamos todos y cada uno de esos números, sino que podemos describirlo también con una propiedad. ¿Cuál es la propiedad que cumplen estos números del 1 al 10? Lo primero, son todos pertenecientes al conjunto de los números naturales. Como veíamos en el otro vídeo, los números naturales son los que son sin decimales y que van desde el 0 o desde el 1, depende de quién lo diga, hasta el más infinito. Pues en este caso este es un pequeño subconjunto de los números naturales. Pues vamos a poder también definir el conjunto A como todos los elementos. X significa cualquier elemento que sea perteneciente al conjunto de los números naturales y que además esta barra significa tal que cumple esa propiedad, tal que 1 sea menor o igual que ese término X y menor o igual que 10. Lo que quiere decir es que yo puedo coger cualquier elemento X que esté comprendido entre el 1 y el 10, pero que además pertenezca a los números naturales. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, estos dos términos son equivalentes. Estos dos conjuntos son equivalentes. La siguiente definición que vamos a hacer es la de elemento, que no tiene mucho que explicar. El elemento, cualquiera de los elementos del conjunto A, son los números que están descritos dentro del conjunto A. Sería el 1, el 2, el 3, pues por ejemplo podríamos decir que 1 pertenece al conjunto A. Este símbolo de pertenencia es muy importante, lo vamos a usar siempre cuando queramos decir que un elemento pertenece a un conjunto, cuando un elemento está dentro de un conjunto. ¿De acuerdo? Podríamos decir, por ejemplo, que el 3 también pertenece al conjunto de los números naturales. O también podríamos decir que el 3 medios pertenece al conjunto de los números racionales. Y ya, por supuesto, me he metido un poco en esta definición de aquí abajo, ¿no? La pertenencia significa eso, cuando un elemento va a pertenecer a un conjunto, vamos a usar este símbolo de aquí, este símbolo que tenemos aquí subrayado. Pero no solamente vamos a hablar de pertenencia cuando hablamos de un elemento y de un conjunto, porque cuando un conjunto es mucho más grande que otro y tiene todos los elementos del primero, podemos hablar que un conjunto está contenido dentro de otro. Ponemos un ejemplo. Si yo defino el conjunto A como todos los elementos que pertenecen a los números naturales, tal que 1 es menor o igual que X menor o igual que 10, es decir, el ejemplo de arriba, y defino el conjunto B como el conjunto formado por los números 2, 3 y 4, aquí vemos claramente que todos los elementos del conjunto B están dentro del conjunto A. ¿Y eso cómo lo podemos escribir? Pues podemos escribirlo de la siguiente forma, diciendo que el conjunto B va a estar contenido dentro del conjunto A. El símbolo es muy parecido, solo que sin la rayita de en medio. Para la pertenencia, importante, pertenencia va a corresponder con elemento. ¿De acuerdo? Es un elemento el que pertenece a un conjunto. Y cuando es un conjunto el que está dentro de otro conjunto, vamos a decir que está contenido. Contenido y pertenencia, o está contenido y pertenece. Y vamos a pasar ahora a un ejemplo con operaciones con conjuntos, que son otra terminología que también tenemos que tener muy clara. Vamos a empezar definiendo la unión. Una unión entre dos conjuntos va a estar compuesta
por todos los elementos que estén tanto en uno como en otro. En el caso que nos ocupa, que tenemos el conjunto A, los números del 1 al 6, y el B con los números pares del 1 al 10, si nosotros cogemos todos y cada uno de los elementos de A y todos y cada uno de los elementos de B, la unión, que correspondería con esta, se define como todos los elementos de uno y de otro. Aquí tendríamos que poner el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Todos los que pertenezcan a uno o a otro. No tiene por qué pertenecer a los dos. Puede pertenecer bien a A solamente, bien a B solamente o bien a los dos a la vez. No importa. Representando esto con unos diagramas de Venn que se llaman, dibujaríamos un conjunto A, un conjunto B, y la unión corresponde con todos los elementos que están entre A y B. Serían todos los elementos que están contenidos dentro de A y de B. La intersección, por su lado, vamos a definir la intersección como los elementos que están tanto en A como en B. Es importante que estén en los dos. Si solamente está en uno de los conjuntos, entonces no pertenecería a la intersección. Dibujándolo otra vez en los diagramas, lo representaríamos como la parte que es común a los conjuntos A y B. En este caso, vemos cuáles son los elementos que están repetidos dentro de los conjuntos A y B y vemos que solamente están el 2, el 4 y el 6. ¿De acuerdo? El 5, aunque está en el conjunto A, no está en el conjunto B. Por lo tanto, solamente van a corresponder el 2, el 4 y el 6 a la intersección. Voy a borrarlo para que no nos hagamos un lío. Luego está el conjunto diferencia. El conjunto diferencia, lo tenemos aquí, va a ser todos los elementos que están en un conjunto y que además no pueden estar en el otro. En este caso, si nosotros cogemos todos los elementos que están aquí en el conjunto A y le restamos los que están en el conjunto B, si vemos aquí, si el 2 está dentro del B, aquí no podría estar. Si el 4 está dentro de B, aquí tampoco. Si el 6 está dentro de B, en el A tampoco podría estar. Por lo tanto, el A menos B nos va a quedar como los elementos 1, 3 y 5, tal y como vemos aquí. Representado con los diagramas, si yo tuviera el conjunto A aquí y el conjunto B aquí, todos los elementos que están en A y que no están en B, tendría que subrayar toda esta parte. No podría colorear la intersección porque no pueden pertenecer a los elementos de B, solamente a los de A. Haciendo el mismo diagrama para la diferencia de B con A, pues sería justo al contrario. Representaríamos solamente la parte de B que no comparte con A. ¿De acuerdo? Este sería, vamos a escribirlo también, este sería el A menos B y este sería el B menos A. El siguiente concepto que vamos a introducir es el de conjunto universal. ¿Y el conjunto universal qué es lo que es? Pues en realidad es un poco lo que nosotros queramos, depende del contexto en el que estemos trabajando y en el que estemos hablando. Si nosotros ponemos que el conjunto universal aquí son los elementos del 1 al 10, los que tenemos aquí puestos, ¿de acuerdo? Vamos a representar esa universalidad o ese conjunto universal como un rectángulo. Dentro de ese rectángulo sabemos que van a estar los números del 1 al 10. Y que nuestro conjunto A, que lo vamos a representar aquí dentro, ese conjunto A va a ser los números del 1 al 6. Por lo tanto, fuera lo que tiene que quedar claramente son el 7, el 8, el 9 y el 10. Si representáramos el conjunto universal y quisiéramos representar el conjunto B, aquí dentro de B estarían los números 2, 4, 6, 8 y 10. Fuera, ¿qué es lo que me quedaría? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y con esto introducimos un concepto nuevo, que es el de complementario. Es muy importante el concepto de complementario. El complementario de A, en este caso,
va a ser todos los elementos que estén dentro del conjunto universal y que no estén contenidos en A. En nuestro caso, A complementario, lo escribimos con una comilla, va a ser el 7, el 8, el 9 y el 10. Son los elementos del universo, los elementos del conjunto universal que no están dentro de A. Antes de que yo haga el B, intentadlo vosotros también. El complementario del conjunto B va a ser todos los elementos impares que van del 1 al 10. Como el conjunto B son los elementos pares, el complementario deben ser los impares.